Victorio Gaira, Cumbia House, y es bajista en este momento de Fonseca. Su propuesta artística se encuentra plasmada en diversos discursos discográficos que se relacionan con la música colombiana, el jazz, la música electrónica, el world music, y también tiene un trabajo discográfico como solista llamado Juego de Niños, donde presenta canciones creadas a partir del bajo y su desarrollo técnico. Grupos como Quantum, Zafira, Nuevo Amanecer, Chocho y Agente son el resultado de esta inquietud de él y un aporte como productor, músico, compositor y realizador audiovisual. Yo les quería decir que estos talleres hemos empezado a trabajar con el área de énfasis instrumental, y es precisamente para que los que tienen que escoger énfasis sepan a qué quieren dedicarse, si quieren ser productores o si quieren ser instrumentistas o si quieren dedicarse más bien a hacer música en vivo o a grabar, o quieren dedicarse a hacer arreglos o quieren componer. Entonces esos talleres que hemos empezado a realizar es para que ustedes, los que tienen que escoger, tengan como más luces, y los que ya están en sus énfasis o los que están en el programa antiguo, igual va a haber mucha información. Como se dan cuenta, él es un bajista consumado, pero también es productor, entonces lo podemos hoy, por favor, la idea es que podamos hoy sacar el jugo a este maestro, preguntas. Él tiene diseñado ya una charla, también me dijo que quiere interactuar, por eso viene un grupo de muchachos de la universidad, va a interactuar con ellos. Bueno, y sin más preámbulos, un aplauso al maestro Daniel Cobo.
Antes que nada, quiero darles las gracias por asistir y darnos la oportunidad de pararme acá y compartir una experiencia, sobre todo. En este momento mi intención es mostrarles mi música, un poco de la exploración que he hecho durante años, y es como el resultado, que sé que no es el resultado final, pero es una parte del proceso, ¿no? En que llevo investigando este instrumento, aplicando todas las técnicas que he podido lograr construir para él, y aparte ya trayendo una propuesta musical de mi parte, que son mis temas, mis composiciones, son cosas hechas para el bajo, y de una u otra forma para mí representan como esas memorias. Si yo me transporto hace unos 20 años y me acuerdo de qué escuchaba yo en ese momento, había un gran porcentaje de música que escuchaba que venía de aquí, que venía de Colombia, no venía de afuera. Y me acuerdo que en ese momento para mí los grupos más representativos para mi música eran grupos colombianos, como Curupira, y digamos otros grupos que hacían algo de la exploración desde la parte de la música colombiana hacia las otras músicas que no conocemos. Entonces, pues básicamente mi recorrido, como han podido ver, pues me dedico al bajo, hago mi carrera también como productor musical, produzco para otra gente, pero pues en este momento estoy dedicado a producir para mí. Creo que llegó el momento como artista en mi vida en donde pues me debo dar la posibilidad y la oportunidad de salir y mostrarle al mundo, miren, eso es lo que yo pienso de la música. Esté bien, regular, mal, no sé. Lo importante es que sale del corazón y sale a partir también de una preparación, que creo que en común tenemos eso todos los que estamos aquí, ¿no? Cuando uno, bueno, en el momento en que yo acudí a una escuela de música para poder adquirir conocimiento, pues me encontré con que la música no era lo que yo esperaba, y me encontré con que habían cosas con las que pues, definitivamente me estrellé, ¿sí? Y me frustré varias veces y intenté entrar a escuelas, salí, no me aceptaban, volví a entrar, temas económicos, etc. Y dentro de todo ese camino también entendí que la música no es solamente eso que estaba haciendo yo ahorita, no es solamente todo ese reguero de notas, pepas, slap, esto es una muestra de lo que yo estaba haciendo y que es una parte de la exploración de mi proceso. Pero pienso que la música hace parte de otro tipo de cosas que nos mueven a los seres humanos, que nos mueven a todos vibratoriamente, en energía, en propuestas y en mil cosas. Yo también les agradezco el hecho de que ustedes sean valientes y vengan y se chupen a mano aquí a hablar carreta toda la tarde, o bueno, unos cuantos minutos, pero mi intención no es hablar de mí. Yo quisiera saber, por ejemplo, alguien, no sé, por ejemplo, ¿tú por qué estás estudiando música? Pues a mí me ha gustado mucho, como particularmente la sensación que el bajo producía en la gente, la verdad. ¿Eres bajista? Sí. Okay. ¿Cuántos años tienes? 20. 20 años. ¿Cuánto tiempo llevas con el instrumento? Unos 6 años. 6 años. ¿Formalmente? 4 años. 4 años. ¿Y hace cuánto estás metido con la música? Sí, como los 6 años. Pero ¿desde qué edad arrancaste como a sentir como empezaste a tocar percusión, guitarra, lo que fuera? Tal vez a los 13, 14, como coger una guitarra y molestar, y de ahí luego como que me gustó más el bajo. Ok, ahora, una pregunta así a la cara de todos. ¿Ustedes creen que con lo que está pasando en este momento con la música, vale la pena estudiar música? Sí. Pues yo pienso ¿Por qué? que es como una época en la que se está desarrollando la música mucho, las facilidades para escuchar músicos están en su furor. Cualquier persona puede escuchar cualquier cosa en cualquier momento, donde quiera, hasta en un submarino. Correcto. Bueno, yo también lo veo así. Y fíjense que hay mucha gente que ya desiste del tema de andar en la música porque la música se nos volvió colores y cuadritos. Eso
ahora es eso, tú tienes en una caja todas las herramientas del mundo. Ojo, pero es que eso no hay que satanizarlo. Eso es una herramienta. La música cambió, estamos en el futuro, esto es otro rollo, y eso que yo soy de otra generación. Ustedes, pues, pertenecen a otra generación de músicos. Y precisamente nosotros que somos de otra generación, por lo menos yo, tengo que aprender de ustedes y estar en esa misma línea de acción si quiero mantenerme como artista, ¿sí? Yo creo que uno de los puntos claves de tener esta charla entre nosotros es como debatir en qué se encuentra este momento de la música y qué estamos haciendo nosotros por eso y para qué estamos aquí, ¿sí? Reunidos hablando de música, hablando de notas. Yo ahorita cuando entré estaba cambiando cuerdas y pues no pude evitar escucharlos a ustedes hablar de lo que estaba pasando entre ustedes en su conversación. Yo de chismoso parando oreja y ustedes estaban hablando de hacer arreglos y de hacer cortes y tal. Tú saliste con un corte, ¡paz! ¿Sí? Y esas cosas, entonces uno dice, carajo, o sea, uno ve a una persona de, no sé, 20 años, 21 años pensando en unos cortes dificilísimos, claro, y uno también se transporta y eso es lo mismo que le pasaba a uno. Y esa inquietud es la que no hay que perder. Ahora, digamos, todo este tipo de cosas como los discos a los que me refería, lo que yo ahora produzco música para mí, y no es para mí, realmente no es para mí, es para la gente que la quiera escuchar, porque si no se queda en el cajón. Suele pasar, muchachos, que normalmente cuando uno estudia música se prepara para ser supuestamente idóneo en coger ese aparato y darle para arriba y para abajo, y tiene un profesor que le está diciendo toque, toque, lea, lea, toque, toque, lea, lea, no sienta, toque, toque, lea. Entonces cuando uno ya se va para ese lado donde es toque, toque, lea, lea, toque, toque, lea, lea, el corazón se fue, ¿sí? La cabeza se va y la energía se perdió, ¿sí? Dentro de todo este proceso, ¿sí? Porque nosotros tenemos también una dinámica que eso también tiene que ver con el tema de las redes sociales, ¿sí? Hace 30 años o 20 años, pues conseguir un video instruccional era una pesadilla. O sea, ir a buscar a alguien, ¿será que usted tiene el VHS? Que ustedes algunos ni siquiera sabrán qué es eso. Entonces, el VHS o el cassette de no sé qué, y uno del esfero, y vaya y copia, y la copia perrata y meta, y eso no se ve, y patituche así como con la cara torcida, uno tratando de estudiar. Cosas como esas, eso ya no pasa ahorita. Ustedes tienen toda la información en un teléfono. Y aquí veo caras conocidas de la SAP, gracias por asistir, estudiantes que me han acompañado en el proceso. Y es algo que yo les comento también mucho a ellos, que a veces cuando uno está dictando una clase uno se queda mirándole y le dice, ¿de verdad es en serio? ¿Usted llega así a las clases así? ¿Pero por qué, maestro? No, pues claro, porque si usted abre su teléfono, ahí está todo el tratado de Berkeley en su teléfono. Todo, usted lo tiene todo ahí. Sus PDFs, váyase a su casa, enciérrese, coma uvas, estudie, camine, respire, salga a trotar y sea el mejor. Pero por algo están acá, ¿cierto? Porque no han podido. O si han podido, creo que han llegado hasta cierto punto, ¿cierto? Por lo menos eso fue lo que me pasó a mí, ¿sí? Porque uno sí necesita a alguien que le diga, venga, hágale, toque, estudie, disciplínese. Porque es que ahí es donde está el problema. Uno puede tener toda la información, usted puede ir a pagar $20,000 en ver, porque las corcheas y las negras suenan aquí igual que allá, ¿sí? Es lo mismo. ¿Qué hace la diferencia? Usted. Usted es el que hace la diferencia. Según su disposición, según su energía, según su forma de trabajar y según su forma de aplicar el conocimiento a la música. Y no es solamente estar pensando en yo sé hacer 1000 conducciones de voces, sé hacer todo el tema de la armonía modal. No se trata de eso. Sí se trata de conocer todas esas cosas, sí se trata de estudiarlas, porque para eso somos músicos, ¿sí? Hay un gran ejemplo que sí. Si yo tengo un familiar enfermo y depende de su vida de, no sé, de una cirugía, y yo tengo el modo económico, pues voy a buscar el mejor cirujano, ¿no? ¿Cierto? Para poder tener a mi familiar en las mejores manos. Y a veces uno no toma en cuenta, por ejemplo, el tema de la música. Eso mismo pasa. Usted cuando quiere tener su grupo, ¿a quiénes quiere tener? A los mejores, ¿no? ¿Sí? Eso también cuesta.
Y también cuesta entender que hay gente mediocre en nuestra profesión. Mucha, muchísima, ¿sí? Como también hay mucha gente guardada en una habitación tocando todos los días y llenándose la cabeza de música. No sé cuál es el objetivo de cada uno, pero lo que yo sí les digo es que me parece que el panorama de la música es para que nosotros los seres humanos tengamos una esperanza, de verdad, en medio de todo esto que pasa en el universo, diariamente nosotros tengamos fe y tengamos esperanza y le podemos entregar un mensaje distinto a la sociedad. ¿Por qué la gente va a los bares? Aparte de ir a jartar, a desencajarse. La gente busca un espectáculo, busca pasar un momento donde ya no llegue la factura, donde no llegue el recibo, donde tenga su forma de lo que sea, y por eso se busca el espectáculo. Estamos hablando de la música comercial, ¿no? Y algo, el maestro Oscar muy amablemente me invitó a hacer esta charla con respecto a la música comercial. Yo no me considero o sea, no me considero un músico de música comercial. ¿Qué ha pasado? Que a través de mi investigación, que es lo que han estado haciendo todos ustedes, van saliendo dentro de todo ese proceso un montón de necesidades. Y uno va entendiendo que el oficio del músico y la profesión del músico dentro del espectáculo es fundamental, ¿sí? Porque en muchas cosas los espectáculos a los que la gente va a pagar una entrada está buscando un show, ¿sí? Cuando uno, y ese es el momento que está pasando ahorita, cuando tú ya vas a pagar una boleta para J Balvin, ¿qué vas a ver? 4 dinosaurios inflados, gigantes, con unas pantallas por todo lado, un DJ set y el man. Y tienes 47,000 personas en venue, ¿sí? Con entradas de $150, $200, $500. Pero es que ese es el estilo de música. Nosotros vivimos generalizando y satanizando el reggaetón y el dembow y toda la parte electrónica y todo ese rollo, y resulta que eso son cosas que vienen también de una, o sea, que vienen de la misma clave africana desde el siku, y que el maestro Pedro me corrija. Esas son cosas que vienen desde las cosas básicas de la música. Lo que pasa es que eso se popularizó tanto y es una cosa que no tiene un contenido musical para pensar, pues sencillamente eso tiene su público, dejémoslo ahí, ¿sí? Pero yo creo que nosotros, inclusive los músicos, deberíamos aprender algunas de esas cosas. Y ahora que estamos hablando de música comercial, resulta que a partir de mi experiencia y de estar tocando con otros artistas que me han invitado a tocar durante todo el tiempo de la vida, uno lo que ve es que toda la música es comercial. Yo no sé de dónde ha sacado la gente que hay música comercial y música no comercial. Es como decir hay música buena y música mala. Sí, claro que hay música mala, pero está dentro del concepto de la música. Depende a quién le parezca malo y a quién le parezca bueno, ¿sí? Entonces, ahí sí vamos a armar una diferencia. Ahora, frente a este asunto generacional, por ejemplo, ¿qué es lo que en mayoría escuchan en este momento ustedes como su género? ¿Qué es lo que más escuchan? Por ejemplo, ¿qué es lo que más escuchan en este momento? En este momento, yo creo que blues, por lo que estoy viendo en la academia. ¿Alguien quiere compartir? ¿Alguien que esté enfocado en este momento de estar escuchando música de algún género, por ejemplo? ¿No? ¿Nadie? Bueno, dime. Sí. ¿Alguien más? Bueno, ¿por qué les hago esta pregunta? Porque a mí también me aterra que yo trabajo con músicos que no escuchan música y trabajo con estudiantes que no escuchan música, ¿sí? Porque muchas veces cuando uno entra a las facultades de música a estudiar música, uno ve, o sea, uno se quiere reflejar como ve en la pantallita. Yo quiero ser grande, quiero tener las luces rojas detrás y quiero tenerlas por la cosa de humo y que me paguen y me saquen en una limusina y vuelvan y me metan. Eso dentro del contexto del jazz está fregado. Pero existe, o sea, yo también vi alguna vez en la vida vi a Vini con la Yuta bajarse en una limusina. Lo que pasa es que la limusina en Estados Unidos parecen taxis, eso es todo. Pero sí, o sea, realmente
El tema es que ustedes ven a los grandes superhéroes, y empiezo a hablar, digamos, de las personas o de los grandes héroes para mí, que son Rocco Pestria, Jaco Pastorius, John Patitucci, Victor Wooten, bueno, la gente que ha encaminado como mi forma, bueno, hablando de los, obviamente, de mis superhéroes nacionales, que son Maño Torres, que son José Vázquez Quevas, que son el maestro Ricardo Barrera Tacha, bueno, infinidad, me quedo corto para hablar de muchos ejemplos que tenemos aquí vivos todavía y que han hecho un desarrollo por el instrumento. ¿Por qué me refiero a qué es lo que uno escucha y cómo uno se ve? Porque yo creo que es muy importante cuando uno entra a estudiar cualquier cosa en la vida, ¿sí? Por eso hablaba de la medicina, porque hay médicos mediocres, hay músicos mediocres, hay músicos brillantes, hay médicos brillantes, arquitectos, lo que sea. Pero es lo mismo, si tú vas a trabajar un blues y tienes una persona con la que vas a trabajar un blues y el man no entiende un turnaround, el turnaround del final, y tú te enredas, pues el arquitecto está mal porque los cimientos están mal, ¿sí? Y hay una falta de capacitación, ¿sí? No es decir, tú eres malo, no, todos tenemos la misma oportunidad y estudiando cualquiera, pero dentro de la información, cuando uno se prepara para lo que quiere hacer en la vida y lo que quiere hacer musicalmente, es algo, lo que me parece importante anotar es enfocarse. Vuelvo al tema de cómo uno entra a una facultad de música a estudiar. Uno entra por curiosidad, porque me parece que es la carrera más fácil, porque me quiero ver con las luces rojas y cantando, porque quiero ser productor de algo así como, quiero volver a producir algo como Despacito y que me dé mucha plata, porque quiero ser docente, porque son muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que en el oficio de la música hay muchas formas de desempeñarse, desde la docencia, desde la parte de la producción, desde la parte de la ejecución y desde la parte inclusive del marketing, ¿okay? Cuando estamos hablando de música comercial, yo creo que todos nos imaginamos es cuando uno prende un radio y lo que pasa generalmente en un radio, para allá y para acá. Todo el mundo hace el dial y uno lo que escucha es tum chica, para arriba y para abajo, ¿sí? Listo, no pasa nada, pero dentro de todo el dial hay unas ofertas distintas. La música clásica es comercial. Yo todas las mañanas prendo una emisora y ahí está, toda la mañana. Entonces sí quiere decir que hay un público y hay un mercado y hay alguien que le interesa esa música y hay alguien que no está escuchando el tum pa cum ni el ¿sí? ¿Sí? Porque somos músicos, algunos que nos dedicamos al grueso de la música. ¿Qué pasa con muchos músicos que se estrellan cuando salen de las facultades de música? Casi nunca nosotros nos enseñan a trabajar en la facultad de música, ¿sí? Nos enseñan música, ¿sí? Acordes, notas, lectura, no sienta, otra vez. Entonces, cuando uno tiene la capacidad de enfocarse y no estar detrás del maestro, ¿qué me está enseñando este man? Yo voy a tocar como este man toca, lo que el man me pase, entonces eso es lo que yo voy a desarrollar y tal. No, uno para ser un músico, así como el maestro Néstor Vanegas, que ayer me imagino que vino ayer y compartió su experiencia, que es otro gran bajista colombiano, cuando uno ve esos ejemplos como esos superhéroes que uno dice, este man la tiene clara, está en todos lados, todo el mundo lo contrata, ¿por qué? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué a mí no? Pues uno lo que saca como conclusión es que o ese man estudia más que yo, o yo soy más malo que él. Pero yo creo que el tema no es por ahí, el tema está en la disciplina. Maestro Dani, hago un paréntesis de lo que estás diciendo y por eso es que empezamos a implementar estos talleres, es porque queremos que las personas que salgan de la universidad no se estrellen. Todos nos vamos a estrellar, pero queremos apaciguar un poquito de ese estrellón. Y es decir, bueno, ¿por qué no invitamos a personas que estén en el medio y que estén trabajando? Entonces me gustaría un poquito, tú tienes un perfil de director, que es en Gaira, que nos hablarás un poquito de algo de si uno de ellos quiere trabajar en Gaira, ¿qué cualidades tiene que tener a nivel, ¿cierto? Bueno. Por ejemplo, también estás trabajando con Fonseca, haces giras. Si uno de ellos quisiera trabajar en ese ámbito, ¿qué tendría que tener? ¿Qué cualidades como músico? ¿Sí? Diferentes a, por ejemplo, si quisiera trabajar en la filarmónica, o diferente si quisiera ser profe. Entonces nos gustaría que nos dijeras como, listo, ¿qué cualidades les parece? Okay. ¿Está bien? Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes llegan tarde a una clase? Uy, ahí está. Cancelados. Antes de las corcheas, las negras, los acordes, max 7, 13, novena, bemol, todo eso, lleguen puntuales.
esa es su primera carta de presentación. De verdad. ¿Saben por qué? Cuando usted llega tarde a una clase, para mí desarrollar una clase, y de pronto si ahorita podemos hacer como una clase magistral, afortunadamente tengo por aquí unos madres que ya los veo por ahí, que suélteles y toquen. ¿Qué pasa? Si llega uno a los 15 minutos así, maestro, ¿cómo está? Tin, permiso, tin, saque el cable, ¡pah! Se enredó, listo, ¡pah! Se cayó el estuche, tin, saque el bajo, póngaselo, y empieza uno, ¿ya? Y empieza, y espero, y empieza a tocar, maestro, ¿ya afinó? Ay, no afinó, no. Y empieza, se han pasado 20 minutos, y uno así. No pasa en esta universidad. Sí, no creo. Listo, maestro, saque sus lecciones. Listo, claro, maestro, de una. Dime. No, que la lección, yo tengo esta, y la hoja así llena de café, llenita de grasa de buñuelo por este lado, y las va poniendo incompletas y arranca a tocar en ese trastero ese man. Solamente visualicen eso de cómo los ve un artista que les va a pagar $1.000.000 por show. ¿Ustedes creen que vale eso? No es por ponerle precio al trabajo, vale muchísimo más de eso, muchísimo más, porque los artistas deberíamos estar mejor pagados, ¿sí? Pero muchas de esas cosas cuentan si usted es jazzista o toca con Fonseca, o toca con Earth, Wind & Fire, o toca con Dream Theater. Es lo mismo. Si usted no le llega temprano al señor que le paga, grave. Y más cuando es su trabajo, más cuando es su música. Yo venía hoy echando madres por la autopista para llegar aquí a las 10, no alcancé. Pero estoy desesperado por llegar porque es mi trabajo, es mi música. Yo necesito estar aquí. Yo no les voy a quedar mal a ustedes, no quiero quedarles mal a ustedes. Yo quiero entregar una información de corazón y hacerlo bien. Y eso sí se nota en la actitud de un músico. Entonces, lo primero, su actitud es llegue temprano. Cuando usted llega temprano, ¿por qué les hablo del tiempo? En mi experiencia, que llevo tantos años metido en un avión, si usted llega 5 minutos, lo deja un vuelo. Y un vuelo que va para... ¿Cree que el artista va a llamar a decirlo, Dani, ¿qué te pasó? No. Eso es echada fija, hasta luego. Yo tengo a mí, cuando nosotros vamos a salir de viaje, siempre nos mandan un tourbook totalmente digital y uno ve toda la gente con la que va a viajar, dónde se va a quedar, el clima del país donde va a llegar, dónde está el venue, a cuánta distancia está el venue del hotel, todo está organizado y muy en la letra menuda dice, si usted llega 15 minutos tarde tiene $150 de multa, si llega media hora tarde tiene $500 de multa y si llega 45 minutos tarde se le cancela el espectáculo y no se toca y le paga la compañía la multa. ¿Okay? Eso no pasa aquí en Smoking Molly. ¿Sí? No, pues porque uno vaya a gozar, ¿sí? Vamos a hacer un jam, vamos todos a aprender, tan. Pero cuando uno ya no está en aprendizaje, sino llegó el man que le va a pagar a uno y uno, listo. Entonces ya no se trata de, ay, es que yo toco con Fonseca y me creo la polla. No, no es eso. Es que hay alguien que ya tiene una empresa rodada, ojo con eso. Una empresa de más de 18 años andando, que la tiene punteada, ¿sí? Porque esto es un trabajo de inversión. La música comercial no es de, compuse una canción y me pareció tan bonita que la metí y todo el mundo me salió de seguidores y ahora me volví famoso. Eso no existe, señores. Cuando usted tiene una empresa organizada, tiene que tener contenido, tiene que tener digitalización, tiene que tener marketing, y ahora, desafortunadamente, lo último que se habla es de la música. Lo primero que se habla es cómo vamos a sacar el producto, cuánto billete le vamos a meter, quiénes son los bailarines, quiénes no sé qué, y lo último es, bueno, ¿y ahora qué lo vamos a inventar? ¿Sí? Y así funciona la mayoría de los productores ahorita. Nosotros que no nos dedicamos a eso, nos dedicamos a un instrumento, pues claro, uno tiene que tener su lección puesta. Punto número 2, de cómo ustedes tienen que hacer un trabajo profesional. Lleguen con sus lecciones. La lección no es que el señor Fonseca a mí me dice, Daniel, por favor saca tus partituras y léeme, te mando flores con 5 sábanas así. No, no es necesario. No, a mí me están pagando es para que yo salga con una sonrisa, con actitud, pero yo por dentro lo que sé es que esto que está pasando acá es lo que mantiene al muñeco allá cantando. Si yo me resbalo, el man se cae. Punto. Por ahí dicen que nadie sabe cómo suena un bajo, pero cuando la embarra el bajista todo el mundo voltea a mirar, a ver qué pasó. Parecen gallinas después de un corral. ¿Sí? Entonces,
El tema está en que cuando uno ya trabaja profesionalmente, a eso es a lo que todo el mundo se refiere con profesionalmente. ¿Sí? Escenario grande, luces grandes, humo y unos amplificadores así de grandes. No, eso no es trabajar profesionalmente. Usted puede trabajar profesionalmente en la SAP, puede trabajar profesionalmente en su iglesia, puede trabajar profesionalmente en el sitio, puede trabajar profesionalmente en Gaira, en donde usted quiera, pero maestro, llegue puntual, llegue a los ensayos a la hora que es, llegue con sus lecciones y con su música aprendida si no sabe leer, porque esa es la otra, ¿no? Mucha gente que dice, no, eso yo voy y la resuelvo, es irresponsable, porque es que este camello sí funciona así. Cuando ustedes lo llaman a trabajar, nadie los va a esperar, ¿sí? Usted le dice, ¿usted toca bajo? Pues sí, señor. Tengo un concierto mañana. ¿Puede? Sí. Ahora le mando el repertorio. Bueno, gracias. Así funciona. Nos vemos en la prueba de sonido. Llega uno, bueno, ¿y los papeles? ¿Hay papeles? No, imagine que no hay papeles. ¿Y por qué tono? Por tal tono. Hágale. Arranque, papá. Entonces, ahí el susto ya no tiene que estar. Uno va a las clases a matarse el susto, a matarse las lombrices, a tomar pedialite, a embarrarla, a decirle maestro, la embarré, llegué tarde, no sé qué. Pero esa embarrada ustedes no las pueden cometer en la vida, nunca para un escenario. Cuando les estén pagando y así no les estén pagando, llámese Colombia al parque, ya sea al parque cultural, al parque, lo que sea, tienen que llegar temprano, ¿sí? Eso hace parte de su primera carta de presentación. Segundo, no es lo mismo cuando usted va a tocar con un músico que anda haciendo mala cara. Algo, y muy probablemente el man está por dentro, yo no sé tocar, no sé leer, ¿qué me van a pasar? Porque los músicos somos así, los músicos todos somos introvertidos, callados, y es que ¿por dónde me van a corchar? Hay que aprender a exhalar otra cosa, que la gente vea otro tipo de energía, y es que por eso les digo, es que es de verdad, la energía hace el cambio, ¿sí? Porque las notas son las notas, cojan y saquen el Real Book y ustedes van a ver todas las notas, abran el Hanon, lo que quieran. Notas, notas, dibujos, dibujos, notas. Ahí son notas. Usted es el que hace música. Listo. Llegue con sus lecciones. Otra cosa. ¿En dónde es donde más nos estrellamos los músicos populares? Es cuando salimos a buscar trabajo. ¿Sí? Mientras uno no tenga necesidad, la cosa sabe distinto, muchachos. ¿Sí? Entonces, si yo tengo papá, mamá que me paga y me dice, tranquilo, mijo, estudie en Berkeley y después devuélvase y estudie en la SAB y después vuelva y vaya a Viena y después viene, o ya le dice, bueno, mi mamá, y usted tiene 45 años y no hizo nada. Pueden pasar cosas como esas. Como también pueden pasar otras cosas como que usted ni siquiera pase por una facultad de música y logre sus objetivos. Yo no soy un músico graduado. Hubo un momento, y les cuento la verdad, hubo un momento donde a mí la facultad llegó y les dije, no, este mensaje no lo estoy diciendo para que salgan ahorita corriendo y ay, ya no voy a pagar la cerca bolera. No, al contrario, les llevar. ¿Qué pasa? Que cuando uno tiene unas expectativas muy claras, por eso les hablo mucho del proyecto de la música. Comercialmente usted puede hacer su grupo, ¿sí? Usted puede decidir no tocar con nadie, puede hacer su grupo y decir, yo no le voy a trabajar 20 años a otro man detrás del señor Santiago Cruz, del señor Cabas, del señor Fonseca, del señor no sé qué, porque ahí hay plata. Obvio, pues a mí me están pagando mi trabajo, para eso me necesitan ahí. Como hay otra gente que toma otras decisiones y dice, yo armo mi banda y me quemo 10 años y se la meto toda y eso va a reventar a los 10 años. Eso sí se los aseguro. Y sin temor, o sea, no hay duda en lo que les voy a decir. Cuando uno le invierte tiempo a las cosas y le invierte trabajo, las cosas funcionan. Lo que pasa es que nosotros todos queremos las cosas fácil, nuestra cultura colombiana, a lo fácil, la plata fácil, todo así suavecito, todo. No. La música tiene una cosa y es que usted suelte su instrumento un día, si usted se dedica a su instrumento, suéltelo un día y verá cómo se lo cobra 2 días después. ¿Sí o no? Eso se tiene que convertir en una extensión de su cuerpo. Yo siempre he dicho que uno debe ser, como músico, uno debe ser siempre un niño. Un niño al que no le gusta soltar su juguete. Ojo con eso. Cuando uno tiene muchos juguetes y no hace nada con ellos, le toca empezar a regalarlos. Porque se empieza a tapar de juguetes si no les da uso. Pero cuando usted se amarra a este aparato y usted dice, de aquí no me suelto y así pase la tormenta y lo que sea y así esté enfermo y friego y tal y esto se volvió mi refugio, ahí usted está metido en la música. Cuando usted encuentre eso con su instrumento, con su voz, con la percusión, con esto, con lo que sea, con la producción, con el tema.
Cuando nos estrellamos al salir a trabajar es porque no conocemos los géneros, no conocemos los estilos, no le hemos dedicado la cosa. Echemos el caso para atrás. ¿Qué me decías? Yo escucho blues. Claro, realmente yo lo veo de esta manera. Cuando yo enseño blues en una clase, sencillamente es por tener un ejercicio de llevar una forma armónica estandarizada que en cualquier tonalidad funciona igual, ¿sí? Y yo pongo el ejemplo que eso es como el cumpleaños. Si usted no sabe tocar el cumpleaños de todos los tonos, está fregado, ¿sí? Y hay gente que uno le dice, venga, toque el cumpleaños y cante. Vaina, no puede, ¿sí? Pues venga, léase esto y entone. Bueno, uno dice, bueno, listo, hay un problema ahí de frecuencia que no funciona, pero bueno. El tema es que hay un montón de enfoques dentro de la escuela que ustedes pueden avanzar para que no se estrellen. Bueno, uno tiene que estrellarse para aprender, eso no le coja miedo a eso. Uno se cae, se estrella y aprende del error, vuelve y se para. Pero uno sí puede minimizar ese tipo de cosas con las responsabilidades de su oficio y de su trabajo. ¿Cómo lo puede hacer? Digamos, si yo sé que si yo no toco, no como, ojo con eso, por eso les estaba hablando de la necesidad. En el momento en que yo estoy, el maestro Oscar o el maestro Pedro, nosotros si no tocamos no comemos. ¿Sí? Quizás ustedes no, algunos sí, ¿sí? Si ustedes no tienen esa necesidad, genérenla. Invéntense esa necesidad. Como si no toco, no como. Salgan a buscar el trabajo. El trabajo no les va a llegar al teléfono. El trabajo no les va a llegar a WhatsApp. El trabajo no les va a llegar por medio de la tía. El trabajo no les va a llegar por medio de, es que mi amigo el abogado de no sé qué. No. Porque así usted le consigan un trabajo recomendado y me dicen, Dani, es que imagínate que tengo un bajista que le pueda hacer los reemplazos, que es lo que me ha pasado toda la vida. Como a mí me invitan a tocar en otros lados, entonces me toca decir, venga, ¿y ahora con qué bajista me voy? ¿Quién representa mi trabajo lo mejor que pueda? Porque ese es el otro rollo, ¿no? ¿Usted a quién deja reemplazándolo? ¿Quién se hace cargo de su trabajo? ¿Ah? ¿Quién lo representa? Y ustedes no saben la lidia que es eso. Encontrar una persona que haga bien un trabajo musical. Y ahí empezamos a hablar de lo otro que estaba hablando el maestro Oscar. Digamos, si vamos a llevar a una persona a gaira, el man llega con su guitarra. Bueno, es que se toca acá. Adivine qué se toca. Carlos Vives, maestro. Ah, bueno, listo. ¿Qué cancioncitas de Carlos Vives? Todas. Ah. ¿Cómo hago yo para...? No, ven, váyase conectando. 1, 2, 3. Ya le pasó el... Porque uno no está para estar diciendo, venga, usted se sabe la tierra de los videos, usted se sabe la tierra prometida, usted se sabe no sé qué. No. Se supone que cuando un guitarrista llega así, ya verifica o llega, mira, hay papeles, no hay papeles, y el man llega o con la disposición de escuchar, habiendo hecho un trabajo previo de para dónde va, si es que no le han pasado los repertorios y tal. ¿Dónde se estrella el músico? No, vamos a tocar, listo, pongamos el mismo ejemplo, el maestro Carlos Vives, La Tierra de los Vives. Entonces, claro, cuando usted le pregunta al man qué le pasó y el man dice, no, pues yo toco Pat Martini a 300 y me toco todos los solos de no sé, pero no puedo con La Tierra del Olvido. ¿Por qué pasará eso? Yo creo que no pasa es porque no hay conciencia y no hemos aprendido a estudiar. Tal vez porque se subestima la música. Correcto, ahí vamos a ese lado. Cuando uno empieza a estudiar se empieza a dar cuenta que lo que estaba subestimando, o sea, lo que uno pensaba que era tan fácil, no era tan fácil. Porque es que hay algo hermoso en la sencillez. Cuando usted encuentra de una manera sencilla entregar un producto y la gente se lo come en general, gol. Llámese Despacito, llámese La Chobo Fans de Víctor Guten, llámese el Calle 54, lo que sea. Si usted tiene una forma de entregarle eso a la gente de una manera agradable, sigue siendo música. Es una expresión artística. ¿Sí? Ahora, hay que tener en cuenta que hay muchos músicos que son especializados. ¿Sí? Pasa, usted puede llamar a un bajista de salsa que se dedica a tocar salsa y lo pone a reggaetón y no da tiempo. Lo saca de ahí, lo pone a tocar un swing y no da tiempo. Bola. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son músicos que han decidido que su nicho de trabajo sea ese. Ahora,
¿Qué es lo que yo recomiendo con respecto a lo que decía el maestro Oscar? Cuando uno busca un músico para trabajar, cuando uno dice, este man camella bien, es porque uno ya sabe que el man resuelve todo. ¿Y cómo lo resuelve todo? Eso sí se resuelve en la pieza, sí se resuelve en la habitación. Póngale cuidado. Yo no sé si a ustedes se les hace muy harto que los pongan a transcribir a veces. Y ustedes después dicen, pero yo como carajos cojo un vallenato y lo toco en 4 y 5 tonos porque es que llega alguien y me dice, no, es que me queda muy alto, me queda muy bajito. Y ahí es donde todos los músicos empiezan a hacer así, los armónicos. Uy. Y no hay papel, uy. Y si hay papel, uy, peor. Entonces, no. El tema está en que cuando uno tiene un maestro y le dice, vea, transcríbase esto, escúchese esta vuelta y tal, y usted durante un semestre está... Venga, cifras, cómo escribir una cifra, cómo escribir unas notas, cómo escribir esto, escucho esto. Ah, ya entendí, ok, tal. Y el día que le dice, venga, toquemos La Celosa, un vallenato. Sí, entonces arranca y no, por do mayor no, lo vamos a tocar por sol. Pues sencillamente usted de tanta oreja que ya le ha metido a eso, de tanta gramática que le han metido, usted tiene que agilizar su oído. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando usted no escucha música, ¿cómo le va a pedir a la música que le dé? Si yo me siento a escuchar todos los días el álbum negro de Metallica, pues maravilloso, lindo, a mí me encanta el álbum y tal, y me lo gozo y lo disfruto, pero si me llaman a tocar una raspa, pues yo sé que no voy a poder hacer eso. Entonces, ¿qué pasa? El problema en general de todos los músicos es que estamos detrás de un maestro que nos está diciendo qué debemos hacer porque pensamos que el camino es por ahí. No, nosotros los docentes, o a los que nos dedicamos en este momento a eso, somos una guía. Lo único que nosotros hacemos es tratar de enseñarles cómo estudiar, pero el camino lo hacen ustedes. Cuando ustedes se entrenan y empiezan a escuchar música que no escuchan, ese es el primer reto. Escuchen música que no escuchan, porque uno lo que estudia es lo que no tiene. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Imagínense este panorama. Los que quieran salir a tocar. Si yo me lo llevo para Gaira a trabajar, usted tiene que tocar vallenato, merengue, salsa, tiene que tocar toda esa vuelta de Carlos Vives, tiene que tocar reggaetón, tiene que tocar música colombiana tradicional de tambor, tiene que saber bullerengues, pullas, todo ese rollo, haber trabajado con todo ese tipo de instrumentación. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que usted lo que primero debe conocer es su música colombiana. Y fíjese que no le nombraba ni rock, ni pop, ni swing, ni jazz, ni hardcore, ni death metal, no. Merengue, vallenato, porro, cumbia, salsa, porque nuestra región de Centroamérica, todos somos caribeños y nosotros nos gusta hacer baile, la pachanga. ¿Sí? Entonces los festivales del jazz están puestos para eso, para que tengamos un público, para que nosotros podamos expresar nuestras opiniones frente a la música, como el maestro Plutarco con su Big Band, o yo con mis discos. Uno se va inventando sus películas, porque es que esa es la otra. Uno como músico detrás de la música comercial, pues también tiene un momento donde ¡pam!, eso para, ¿sí? Uno le trabaja a un artista y su función es mantener a ese artista cómodo con su música. Por eso es que los artistas, ese es el otro problema que tenemos todos los músicos, y es que llegamos, me llamó Prince a trabajar, listo, yo me voy donde el señor Prince, señor Prince, ¿cómo me le va? ¿Qué hay que tocar? No, mira, hay que tocar este show, listo, y empieza uno a hacer lo que le da la gana. No, es que yo me escuché las canciones y yo, ya es cuando mal les, espera un momentico, yo necesito que mi música suene igual. A muchos de los músicos nos molesta eso. ¿Y por qué nos molesta? Porque nosotros creemos que es que nosotros somos agrandados, paquete en combo, o sea, no. Cuando uno no aprende a respetar la información musical que otra persona le está confiando, porque eso es un voto de confianza. Y yo creo que en el ejercicio de la composición, cuando uno aprende, o bueno, hace el ejercicio de componer y le da la confianza a otra persona para que le acompañe su música, es porque hay un voto de confianza. Y ojalá no sea porque es que este fue el que me salió más barato. No, sino estoy confiando en mi música para que tú la trates bien. Y cuando tú la tratas mal, pues no me estás haciendo nada bien. No puedo hacer mi música, no la puedo desarrollar bien. Y eso pasa en un aspecto como director, por ejemplo. Si yo tengo que dirigir el grupo donde estoy trabajando, así yo lo que tengo que hacer es detallar, escuchar y verificar que todo el ensamble esté funcionando de acuerdo a las especificaciones de la música y de lo que sonoramente tiene que pasar, ¿sí?
Entonces, cuando hablamos de información dentro de la música comercial, fíjense que si hay una falta de preparación. Y eso, una de esa gran parte se aprende en la calle, no se aprende en la universidad. Porque aquí en la universidad ustedes tienen maestros guías que les dan, valga la redundancia, la guía de cómo estudiar. Hay gente que estudia 8 horas pero las estudia mal, pierde el tiempo, ¿sí? Se va a su casa y arranca a tocar y arranca a tocar, y el día que tiene que entregar sus lecciones o que tiene su concierto no da pie con bola. Y eso es lo que sucede, porque en el momento del quehacer de estudiar no se estudia lo que se debe estudiar, o no hay un método implementado para estudiar. Y ahí es donde voy al tema de la práctica. Si yo quiero salir a tocar a un escenario grande, a un gaira, a un lo que sea, donde hay música crossover y todo ese rollo, pues yo tengo que solucionar eso. Lo primero que tengo que hacer, ¿qué es? Escuchar música, escuchar los géneros, entender los géneros, practicar los géneros, empezar a trabajar sobre eso, salir a buscar oportunidades de trabajo. Y ahora que es tan fácil grabarse, ustedes, me imagino que cada uno en su casa tiene su home studio o sus jugueticos o sus cositas. Grabarse es muy importante, más allá del hecho de grabarse para mostrar en Facebook, en Instagram, de hoy estudiando, mañana estudiando, traspasado mañana estudiando. Sí, tú estás haciendo 80 tomas del mismo tema hasta que te salga lo mejor y lo publicas para que todo el mundo te dé like. Eso está enfocado de otra forma. Cuando tú quizás de pronto dices, ok, me voy a grabar para quitarme el susto y para mirar a ver cómo estoy tocando, y voy a enfocar en vez de meterle 80 tomas a esto, voy a enfocar el resto de las 3 horas y voy a coger 1 hora de mirar a ver qué carajo suena la salsa, por qué suena así, por qué yo no puedo con eso, qué es lo que pasa con la síncopa y el tumbado, y por qué es ese rollo de la clave y todo ese cuento. Cuando ustedes tienen una información, por lo menos por su parte como músicos, cuando ustedes encuentran un tutor, ya hay algo que está pasando que es muy valioso, que ustedes están poniendo en práctica su trabajo de investigación, aparte de lo que les está poniendo su maestro. Y cuando ustedes salgan de la universidad, llámese la chisga de la esquina, del centro andino, de la biblioteca de Luis Ángel Arango, de lo que sea, o el concierto super no sé qué, pues ustedes van a tener un conocimiento mucho más fresco para poder trabajar las músicas, y sobre todo las músicas colombianas. Ojo, aquí hay un tema dentro de la música comercial que para nosotros nos parece, bueno, lo que les decía, que para mí toda la música es comercial. Pero si hablamos de música comercial en Colombia, estamos hablando de música de baile. Y si estamos hablando de música de baile, les repito, es salsa, vallenato, merengue, porros, cumbias, y la mayoría de las cosas que les estoy mencionando son folclores o ritmos que han venido evolucionando con el tiempo. Pasa con el bajo. Hace 50 años, quizás de pronto en el vallenato no estaba el bajo, ¿sí? Se hizo una necesidad. Uno de los géneros que más, digamos, genera ganancias y comercialmente se mueve es el vallenato dentro de Colombia, porque es un producto local y además ya se internacionalizó. Entonces ahora ya los vallenateros, tú ya ves que tienen giras en Estados Unidos y tienen tours de 20 fechas, Celedón, Silvestre Dangond, tan. Claro, ¿por qué? Porque ellos van y buscan los colombianos que se les escaparon de acá, van y los buscan en Nueva York, van y los buscan en Europa, y allá vuelven y arman todo en un teatro, vuelven y los encierran, páguenme la boleta y les toca el mismo vallenato. Porque es muy complicado ir a ver un ojo azul por allá. Eso no pasa. ¿Sí? Entonces, eso es una estrategia de mercado. Y ahí es donde yo les hablo de la visión, de uno como músico, ¿a qué de toda esa carreta que hemos hablado quieren ustedes pertenecer? Por eso hay que enfocarse. Si usted se quiere convertir en un instrumentista que se pare el bajo en la cabeza o venga y haga cosas como lo que yo hice al inicio y tal, tenga en cuenta que para hacer eso tiene que tener un proceso con antelación de un buen tiempo, de decantar toda esta información y de haber tocado, porque es que esto que yo les toqué al inicio del taller no tiene nada que ver con a lo que yo me dedico, pero también es uno de los resultados del por qué es que estoy ahí metido, ¿sí? Por eso les quería dar un ejemplo. No es que uno llegue a decir yo soy el mejor y entonces todos y los voy a callar a todos, no, sencillamente que cuando uno tiene una propuesta como artista y uno muestra su música, pues muy probablemente la gente voltea a mirar, la gente voltea a escuchar y dice, oiga, me parece interesante su propuesta, oiga, y usted es bajista y aparte a usted le gusta tocar esto, sabe tocar esto, claro, perfecto, ahí es cuando uno encuentra el trabajo, ¿sí? Pero si uno se encierra, no se proyecta, estudia mal,
desperdicia el tiempo, llega tarde, no tiene las lecciones al día. ¿Cómo quieren tener trabajo? Es muy difícil. Y todo esto se los traduzco en cualquier otra profesión. Cajero, odontólogo, médico, arquitecto. Si ustedes no llegan temprano, si no cumplen con sus lecciones, con lo que les pide el trabajo, si no llegan con buena actitud a hacer sus cosas y si no vienen preparados y con las cosas listas, van a tener inconvenientes en su trabajo. Ahora, dentro de las facultades de música, como normalmente a nosotros no nos enseñan a trabajar porque hay unos programas diseñados, que tampoco eso es una cosa improvisada, es que uno pone un programa es porque uno dice, es que el estudiante necesita digitar correctamente el instrumento, poner la mano armada, de todo ese rollo se trata. Ahora, póngale cuidado. Si usted, y ahí es donde viene el ejemplo de cómo es ver a un músico preparado o no verlo preparado. Miren, si ustedes algo tan sencillo como esto, lo que sea, un tumbado, ¿sí? Cuando usted ve un músico, póngale cuidado, lo voy a poner así. Ahora, mírenme la mano. Y otra, mírenme esta. Ustedes que pueden ver ahí, que hace falta que el tipo estudie, que no conoce la técnica, que no tiene mano armada, que no tiene sonido y que no le suena el aparato, ¿sí? Y eso no tiene otra cosa que traducirse en que no estudia, no practica. Cuando a uno lo llaman a hacer un trabajo, aparte de todas las cosas que les estoy diciendo de la puntualidad, cuando uno ya llega al quehacer, al tocar y eso, su instrumento, su afinación, su técnica, su sonido, su postura y si tiene que leer si es correcto lo que está haciendo o lo que no está haciendo. Entonces estamos hablando de un tema de preparación. Llámese tocar reggaetón, llámese tocar salsa, llámese tocar cumbia, porro, vallenato o lo que sea. Si yo no encuentro partituras de vallenato, ¿qué tengo que hacer? No. ¿Se va a poner a transcribir vallenato? No. Escúchelo. Góceselo, escúcheselo, entienda. Ah, claro, es que si la guacharaca esa vaina no funciona. Pues claro, como la guacharaca es el motorcito y entonces si la caja no va ahí, claro, entonces yo tengo que tocar lo de la caja, mucho imbécil, yo estoy haciendo... No, ahí es donde viene el otro cuento. El tema del bajo eléctrico, por ejemplo, que nosotros hacemos parte de la parte de las bases de la construcción de la música, si uno no tiene una cercanía con la parte de la percusión, tiene un terreno menos ganado, ¿sí? Porque hay que entender que nosotros como instrumentistas de la base, de la arquitectura, de todas esas frecuencias bajas y de lo que es la parte rítmica armónica, tiene que ver con la parte percutiva y con los desarrollos del tambor, etc., groove y tal. ¿Alguien, por ejemplo, me quiere acompañar en el tambor? Siempre tenemos el tamborero por aquí. Hágale. Haz un ritmo, cualquier ritmo folclórico que tú quieras hacer. ¿Quieres cantar? ¿Sabes algo cantado? ¿Quieres tocar y cantar algo? Lo que tú quieras, no, lo que tú quieras, yo te acompaño. Lo que primero se te venga a la cabeza. Toquemos. Dale, toca, arranca a tocar. ¿Dónde está el uno? No. Uno. Uno. ¿Por qué no entienden el uno? Porque no tienen en cuenta el tambor. Llamador. El llamador va en contratiempo y es el que los va a acentuar en el uno. Pa, 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 uno, pa, 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 uno, pa, pa,
voy a sacar, o sea, la voy. Entonces lo primero que ustedes tienen que hacer es, esto es un lenguaje, entiéndanlo, hagan el llamador todos con la palabra. No. El llamador es el contratiempo. Esa es la clave. Correcto. Listo, ahora sí ya nos estamos comunicando. Ese es el llamador, que es la clave para que ella pueda tocar. Si eso no está, ella va por las nubes porque no tiene quien le va a decir clic, clic. Eso es lo mismo que va haciendo el maracón. Ahora, si yo me pongo a hacer el mismo maracón, pipa, 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 no va a tener ningún ritmo, ¿cierto? Yo tengo que acentuar lo que va arquitectónicamente. Sencillo. Algo muy sencillo. Ahora, gracias. ¿Se dieron cuenta cómo es que uno se estrella? Eso es lo primero que le van a decir. Tóquese la cumbia cienaguera. 1, 2, 3. Entonces viene el otro que ya viene de la facultad de música, que tiene el maestro, entonces viene, vamos a no se trata de eso. Gracias. Ese es el segundo estrellón. El que no conoce el ritmo, que no sabe qué está haciendo, que cree que tocar como estudia en la casa es salir a tocar los folclores, sin conocerlo y sin mandarse así. Yo lo que estamos haciendo aquí es algo muy básico, pero que de una vez demuestra qué tipo de información tiene en su cabeza. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, y eso mismo pasa con un tumbado de salsa, eso mismo pasa con el vallenato, eso mismo pasa con un paseo, lo mismo. Bien, yo he visto a muchos músicos poncharse, caerse y estrellarse, por lo mismo que decía el maestro Oscar, porque subestiman la música y subestiman sobre todo lo que viene de aquí. Viene otra experiencia. Cuando yo tengo la oportunidad de estar en cualquier otro lugar del mundo, cuando uno, o saben que uno es colombiano, lo que esperan de uno es que uno toque música colombiana, no que toque jazz, blues, funk. Está muy difícil ir a enseñarle a los gringos cómo tocar el blues. De verdad, muchachos, hay que pararnos en la realidad. ¿Qué pasa? Que esa información hay que tenerla. Claro que hay que tenerla, porque si yo me pierdo en un blues, pues no puedo hacerlo. Ahora, ese mismo blues puede funcionar en cumbia. 1, 2, 1, 2, 3, 4. De cómo estudiar. Miren, pues yo lo organizaba así. Normalmente en las facultades de música uno les enseñan son primero escalas y modos, ¿no? Hablando de armónicos, ¿no? Escalas y modos y no sientan. Entonces uno aprende eso, ¿no? Claro que los modos son las estructuras de los acordes y que entonces este es el brillo, el tónico, el nódico, el fijo, el mixolidio, y ahora ¿qué hago con eso? Sí, porque tampoco hay esa otra parte que le dice, vea papito, esto toca aplicarlo así, esto toca aplicarlo así, esto toca aplicarlo así, ta, 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 ta. Entonces, cuando usted se empieza a llenar de escalas, ¿cuántas escalas hay en el mundo? No sé.
800.000, alterada, exótica, no sé qué, árabe, tal. Todas. Lo mismo, iba a tocar usted un vallenato y ¿para qué le sirve eso? No le sirve mucho. Pero sí, ¿para qué sirve eso? Póngale cuidado. Y yo tengo la forma de verlo así. Cuando estoy enseñando armonía, lo primero que enseño es aprender a caminar. Paso a paso. Por eso es que uno tiene que trabajar la armonía. ¿Sí? Yo me puedo demorar 3 semestres estudiando armonía sin ver un solo ritmo. No me importa. Porque es que el ritmo usted lo coge en 5 minutos. Pero la armonía no. Si usted su armonía no la siente y lo que está leyendo no corresponde a lo que pasa aquí intervalicamente, está fregado. Y ahí es donde viene el tema. ¿Por qué la parte mecánica del instrumento tiene que estar? Porque si usted no digita correctamente y digita de esta manera y empieza a romper las posiciones y no tiene en cuenta que el instrumento, como un piano, es que el bajo, por más de que sea un instrumento nuevo, no quiere decir que eso es el... No, esto tiene una técnica, tiene una prestigitación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted empieza a tocar desorganizado y está leyendo, ¿por qué cree que no puede leer? Porque no tiene organizado la mano. Punto número 1. Entonces, ese rollo que uno tiene de que es que yo toco así, es que a mí me da la gana y es que para mí es más cómodo tocar así, espere. Póngase en talla que usted está en una universidad, está en una facultad y usted está buscando quién lo forme. Entonces, aprenda a tener silencio, aprenda a escuchar y aprenda a ver qué saca de lo que le está poniendo el docente y le está exigiendo. Que de ahí sé que va a sacar muchas cosas valiosas. Punto número 1, ser uno consciente de que tiene que cambiar. Si uno no es consciente de que tiene que cambiar al ingresar a un salón de clase, está fregado. Porque si uno cree que después de salir de ese salón va a ser la misma persona, también está fregado. Uno tiene que buscar es que después de salir de esa clase sea otro ser humano, con una lección aprendida, dependiendo de que ustedes tengan sus lecciones al día, ¿no? Porque si no llega con las lecciones al día, ¿qué carajos hace uno con eso? Nada, y empieza uno a patinar todo el semestre con ustedes. Y ustedes pague, y la lavadora andando, pague y la lavadora andando. No aguanta porque a ustedes se les va pasando el tiempo, no es por plata, muchachos. ¿Qué están haciendo ustedes por la música? ¿Qué van a hacer ustedes con la música? ¿Qué propuesta quieren poner? ¿Ya publicaron algo? ¿Ya tienen contenido? ¿Tienen canciones? ¿Han compuesto? ¿Han hecho ejercicios? No esperen a graduarse para eso, háganlo ya. Que las ideas, cualquier idea es valiosa, así sea 2 tonos, cualquiera, ninguna idea es desechable. Ojo con eso. Sigamos. Entonces, cuando usted no tiene en cuenta que su mano tiene que estar armada, a la hora de leer, la cosa no va a funcionar. Número 1. Número 2, cuando usted no tiene su mano armada, el sonido no le va a pasar. Porque cuando usted tiene la mano armada, lo que hace es posicionar. Y, digamos, en cada uno de los órdenes de las posiciones, siempre va a digitar en un lugar distinto. Y eso genera ruido. Y eso genera que usted suene sucio. ¿Ya? Entonces, todo sí tiene que ver con la técnica y con cómo un maestro le dice, venga, es que eso no es así, no es como lo acomodo y tal. Además que cuando uno ya se va a enfrentar al trabajo, imagínense cuando usted le pidan, arranque a tocar, pues usted ya no tiene que estar pensando en técnica, ni en modos, ni en escalas. Usted ya tiene que tener eso en la cabeza y listo. Ahora, ¿qué me parece valioso de todo el tema tecnológico que ha pasado? Que ahora lo último que se piensa es en la música, claro, porque ya tiene que estar. Es mucho más exigente. Ahora uno como músico tiene que ser director de video, tiene que ser editor, tiene que ser modelo, tiene que tener todos los juguetes, aparte tiene que tener sus cuentas en Instagram, en Twitter, en YouTube, y entonces tiene que tener un no sé qué manager de no sé qué. Eso se complicó, ¿sí? Ya no es do, re, mi, fa, sol, la, si. Y si es do, re, mi, fa, sol, la, si, hay que hacerlo bien. Entonces, una de las partes en las que uno se estrella es por el desconocimiento de los folclores. Que le diga aquí mi amiga que viene de su zona, que ella conoce de qué estamos hablando, y me imagino que a ti te ha pasado que al llegar aquí has encontrado gente que quiere tocar esos folclores pero que no conoce la información, ¿correcto? Lo que tú dices de que no aprecian realmente, o sea, siempre se van a lo más grande, ay, el tambor, listo, el tambor. Exactamente. Pero el llamador es lo más importante. Ay, eso que acabas de decir es clave. Ella tiene en este momento un tambor alegre, y dentro de las tres, dentro del trío de tambores tradicionales de esa parte caribe, este tambor es el que se mueve, por eso se llama alegre.
es el que solea, improvisa, pero si la base, que era la que estaban haciendo ustedes, no está, aquí no pasa mucho, ¿sí? No, pueden hacer mucho acá que no va a sonar lleno nunca, sino el llamar es el corazón del tambor. Correcto. Entonces, por ejemplo, pues yo hice un ejercicio, un tema que se llama Fórmula 1. Y tiene que ver con esos ritmos. Vamos a tocar un pedacito con ahora. ¿Qué pasa? Que este ritmo a mí me llamó mucho la atención cuando yo trabajaba en Cabas, por ejemplo, y trabajé con los percusionistas que son los de Martín Garcés. Conocen mucho de esto y yo les he aprendido un montón. Entonces, lo que hablábamos de la simetría entre la información de la música del tambor, que universalmente se puede traducir en la batería, ¿no? Porque los grooves pues son eso, son plantillas sobre las que uno trabaja. Sobre eso, un trabajo de investigación de eso, de decir, miren, hacer estos paradiles de tambor. Esos son paradiles que van tum pa, kudum, kudum pa, kudum, pa, sí. Eso no queda. Entonces, ahí por ejemplo no hay un bajo acompañante, son paradiles de percusión, que esos en los que yo básicamente me he enfocado en mi investigación. Yo no estudié la parte del slap a partir de los libros y de los métodos de RLP, RLH, no sé qué, yo no pude con eso. Con lo que sí pude fue con lo básico de una batería. A mí me encanta la batería, yo soy baterista frustrado. ¿Sí? ¿No? Entonces, el tema era coger los paradiles de la música RL y empezar a trabajarlos acá. Entonces, si lo quieren utilizar, es mucho más sencillo. Y empezar a ubicarlos con cada una de las posiciones. Que son básicamente las cosas que se hacen con una baqueta, que se hacen con un tambor, etc. Entonces, pues bueno, pienso yo que en general de toda esta conversación me gustaría tocar más, bueno, tengo otros temas preparados de mi música, no los quiero aburrir. Me pueden buscar como Daniel Cobos en todas las redes sociales. Mi música está publicada en Spotify, en todo ese rollo y en YouTube. Pero me llama mucho más la atención y les quiero dar las gracias por haber asistido a este taller y por haberme dado la oportunidad de expresar varias cosas. Número uno, que el camino de la música es bellísimo. Lo que pasa es que es muy largo y nunca se va a acabar. No crean que es una cosa que va a llegar a tener un límite, no. Los músicos tocamos hasta donde la salud nos dé y hasta donde para estar metido en la música hay que estar muy seguro, muchachos. Esta carrera también tiene unos bemoles y unos sinsabores muy tenaces, ¿sí? Porque la gente cree que dedicarse a tocar y meterse en la música y todo este cuento pues es muy sencillo y no es nada sencillo, al contrario es mucho más complicado de lo que uno espera de cualquier carrera. Ahora, tiene otras grandes ventajas. ¿Qué hace un tipo profesional en este momento con un posgrado y cuánto le paga? Hablemos de plata, hablemos comercialmente. Como está nuestra situación laboral en el mundo, no es solamente acá, básicamente un pregrado ya no sirve de mucho, ¿sí? A ti ahora te contratan por la experiencia que tengas, te buscan, y fíjense que la música, en el tema de los títulos, me parece que es maravilloso. ¿Por qué? Porque a ti te brinda otras posibilidades. Cuando tú eres titulado como músico, y por eso muchachos, no desistan en culminar sus ciclos, ¿sí? Mi mensaje no es desistir,
Mi mensaje es culminar los ciclos. Cuando uno como ser humano sabe cómo terminar los ciclos de las cosas, logra las cosas. Pero cuando no cierra, no logra nada. Entonces, el hecho de que ustedes estén en una universidad, tanto por el respeto a los padres que los ayudan o por sí mismos, si ustedes se ayudan a pagar la universidad, es un respeto propio. Además es por culminar un ciclo. Puede ser que ustedes salgan graduados y decir, ok, ya me gradué, ahora sí voy a aprender a tocar. ¿Qué pasa? Tampoco hay que esperar a eso, muchachos. Ustedes están jóvenes. Colombia está pasando por el mejor momento de espectáculos en el mundo. Y les repito, uno que se la pasa metido en un avión, la mayoría de los espectáculos que contratan en el mundo son colombianos. ¿Por qué? Porque todo ese rollo de lo que nosotros hablamos tanto del dembow y el reggaetón, pues eso hizo que la música colombiana se estallara ante el mundo. Llámese vallenato, folclore, jazz. Tú ahora ves, o sea, yo veo a mis amigos que tienen tríos de jazz y los veo girando por Europa cada semana. Eso no pasaba hace 20 años. ¿Y por qué creen que está pasando eso? Los artistas que están tocando colombianos afuera, ¿qué tocan? Música colombiana. Con otro tipo de cosas, con otro tipo de herramientas. Entonces, el mensaje es, culminen su ciclo, arranquen a hacer sus propuestas, no esperen a que es que yo no estoy capacitado porque el maestro de voces no. Ustedes están capacitados por el simple hecho de respirar, están capacitados para hacer música, ¿sí? Que el ejercicio les quedó regular, bien, malo, eso es otra cosa, pero ya lo hizo, lo logró, se pudo sacar y decir, mire, esto es lo que yo pienso en este momento de mi vida con la música. Y ese es el primer paso para uno de formarse como artista. Hay una gran diferencia entre ser artesano y artista. El artesano copia, ojo con eso. ¿Sí? Nosotros en este momento estamos dedicados a copiar. Patitucci, y no sé qué, y Stanley Clark, y todos los guitarristas, Petrucci y tal, porque estamos en ese cuento. Vamos a aprender a ver cómo se hace el collarcito y a pegar la cosita y cómo se ven las candongas y tal, pero es que ya después toca poner esa joyería como es. Esta es la joyería, hermano, no sé qué tal, su marca, y para cuando usted tenga ese momento, usted ya tiene que tener la capacidad de crear. Y yo creo que no hay que esperar a uno graduarse y hacer un posgrado y a ir a Viena para poder hacer una canción. Porque nosotros siempre empezamos con música instrumental, normalmente. Para nosotros el lenguaje instrumental es mucho más fácil. En el lenguaje instrumental cabe todo, lo que sea. Cuando uno empieza a escribir letras dice, y ahora yo de qué hablo, y yo no sé qué, y ahora busquemos cantante. ¿Quién canta? No. Ojo con el tema del canto. Ustedes acuérdense cuál fue el primer contacto que tuvieron con la música. La voz. Ahí viene el otro punto de cómo ustedes tienen que aprender a leer. La lectura en un instrumento tiene que ser entonada y tocada. Porque si no, ustedes nunca van a tener su memoria bien. Que uno le diga, cante un do. No, señores, es do. Gracias. Eso es un do. ¿Ok? ¿Cómo se aprende eso? Es muy fácil, es aprenderse una escalera en la cabeza, ¿o no? ¿Sí o no? Yo aprendí el mi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Eso está ahí. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. No tiene por qué ser do, re, mi, fa. No. Do, 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 do. Y a partir de eso cuente semitonos, bemoles, lo que sea. Si usted no tiene eso en la cabeza, hay un pedazo que le hace falta. ¿Cómo lo soluciona? Cante, maestro. Cante lo que le guste. Si le ponen sus lecciones para estudiar, que voy a estudiar Black Orpheus, listo. Y cantándola y tocándola hasta que le sepa callo. Ya entendí los intervalos, claro, ya entendí esto, entonces claro, así usted no se dedique al canto. Pero va a ver que usted empieza a conectarse con el canto y empieza. Y ahora yo que escribo. Ya me gusta el cuento, ya me gusta el cuento. Se los digo por experiencia porque ahora yo estoy metido en eso. Y el tema de la cantada, nosotros los músicos lo vemos súper subestimado porque siempre nuestros grandes problemas se llaman cantantes. Los problemas de todos nosotros los músicos se llaman cantantes. Sí, no. Pero de ellos aprendemos. ¿Qué es lo que pasa?
que cuando uno ya se para aquí, adelante, ahí es cuando uno entiende qué es lo que hace falta. Exponerse, salir a que lo cojan y lo acaben. Ay, ¿cómo que? Ay, miren, es que se... Ay, caminen. Ve, el que le gusta le sabe. Y el que se quiere exponer, sale a exponerse. Entonces, cuando ustedes salgan a exponerse, salgan de una vez con lo suyo. No salgan a quemarse. Salgan con sus cosas. Que ahorita, si yo me pusiera a estudiar producción musical en este momento durante 10 años de mi vida, no hago nada. ¿Sí? Ustedes van y compran aquí en el centro comercial no sé qué, la interfase de 4 canales a 300.000 pesos con sus micrófonos y sus vainas. Usted ya tiene un estudio acá. Y ahí es donde yo quiero que ustedes despierten en eso. Pues mi despertar fue hace no tan poco, pero no tanto, no tan atrás. De verdad hay un momento en donde uno como músico le timbra el reloj, y es que uno tiene que proponer, porque el universo necesita de eso. Si ustedes no quieren seguir escuchando lo mismo ahí, hagan música. Depende de ustedes, porque ustedes son el resto de la generación. Yo ya pertenezco a otra generación, ustedes son el resto de la generación. Y en sus manos está encargado lo que va a sonar de aquí en adelante, por lo menos unos 25 años, por si no se han dado cuenta. Porque ustedes son todos los que a nosotros nos toca buscarles camello. Yo dentro de 10 años yo ya no voy a tener la misma energía de estar allá toda la noche. No, por ahora me lo estoy gozando, maravilloso, gracias a Dios, qué bueno que esté pasando todo eso. Pero va a haber un momento en donde no, y hay que renovar. Las generaciones nuevas tienen que llegar con otras propuestas, tienen que ustedes llegar con otras sonoridades. Ahora ustedes no se han dado cuenta si un teclista ya salió con un teclado de Yamaha y todo el mundo lo mira como un zapato. Tiene que tener Nord y el teclado tiene que ser rojo con la cosa de una madera acá, los 8 pedales para hacer esto. Pa, 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 pa. Bueno, listo, pero bueno, se armó el Nord, hizo la cosa. Lo bacano es que uno le diga al man, venga, tóquese ahí Don Ali. Ah, listo, claro, ya listo. Listo, el man se lo sabe. Y hacen pa, 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 lo hacen perfecto. No lo hacen pa, 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 pa. Que ese es el otro cuento que uno se encuentra en los escenarios. Que llega el man con todos sus juguetes y su vuelta y tal, y arranca, listo. Y cuando ya a la mitad de la canción no sabe dónde esconderse, no. El miedo se lo quitan en la casa, el miedo se lo quitan estudiando, el miedo se lo quitan investigando. No se queden con la información que les da el maestro, porque uno llega hasta donde ustedes permitan, como la novia, hasta donde me dé. Entonces uno no puede estar detrás del maestro esperando que yo toque así. Pues estudia todavía, ¿no? Sí. ¿Cuál es su rutina de estudio? Mi rutina de estudio es la siguiente, mira. Yo empiezo por estudiar lo que no tengo, siempre. Y empiezo por estudiar lectura, siempre. Para mí me parece que el tema de la lectura es una herramienta, más no, para mí no es prioridad. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que laboralmente es un 40% lo que uno se encuentra por escrito. Depende mucho del director donde uno trabaje. Si el director es organizado y tiene toda su documentación y tiene la carpeta para el bajista y todo ese rollo, maravilloso. Estudio por eso, porque sé que todavía en mi trabajo pasan esas cosas. Como director en este momento, cada semana yo tengo 2 ensayos, por ejemplo, y tengo que dirigir 3 ensambles a la semana, y son grupos de 12, 13 personas en vivo, consecuencias también. Entonces esa es la otra parte del aspecto, y ahí tiene el tema del estudio, viene por ahí también. Yo tengo que transcribir toda la música para todos los instrumentos cada miércoles, ¿sí? Entonces vamos a montar cosita linda, listo, ok. Entonces tengo que hacer papeles para saxofón, allá trabajo con un saxofonista, un trompetista y el resto de la base. Entonces tengo que hacer papeles para saxo, papeles para trompeta, papeles armónicos y papeles para percusión. El primer estudio ya está hecho porque estoy orejeando todo el tiempo y estoy metido ahí con un computador tal. El tema de la gramática, cuando yo cojo el instrumento, lo que yo hago es precisamente lo que les decía. Cuando estoy estudiando en tono todo el tiempo y leo en las 2 claves. Por ejemplo, para el bajo leo en clave de sol y leo en clave de fa. Y siempre leo
en todas las posiciones. Clave de fa en primera posición, clave de fa en segunda posición y clave de sol en cuarta y quinta. Cuando ya salgo de todo eso, he chuleado, obviamente yo no voy a empezar a leer a 300, no. Cuando uno arranca a estudiar, hace su calentamiento, caliento unos 5 minutos, arranco, pongo textos que tenga y arranco con cosas sencillas, más o menos le dedico a eso una media hora o hasta que el cerebro me diga, me mamé, básicamente. No sé si les ha pasado que cuando ustedes se enfocan en una sola cosa, llevan una hora estudiando, hay un momento donde la última toma es la peor y uno dice, no sirvo para esto, yo qué estoy haciendo, para qué estudié música, soy un inseguro, todo es un miedo, no puedo, yo no voy a poder. Es porque el cerebro busca otra actividad. Ustedes tienen que darle espacio al cerebro para que busque otra actividad y retome. Y van a ver que cuando ustedes retoman, la cosa ya es mecánica. El efecto de la música tiene mucho que ver el tiempo que usted le invierta con la respuesta mecánica de su cuerpo, ¿sí? Si usted le invierte, lo que le digo, usted le invierte, como la gramática no es mecánica, es lo que usted le presente, ¿sí? Usted va leyendo, pan, corcheas negras, silencios, si va entonando, está haciendo su trabajo en conjunto de apreciación auditiva, de entonación y de lectura. Listo, paso a lo otro. Lo que empiezo a estudiar son acompañamientos de todas las denominaciones y siempre los empiezo a acompañar, siempre hago los acompañamientos sobre negras, como si fueran caminantes. Desde lo más lento, tocar cosas desde 60, por ejemplo, baladas en 60 americanas. Yo utilizo mucho el real book. Me parece que es una herramienta, tampoco me considero músico de jazz, no sé ni qué es. Pero el tema está en que el real book es una herramienta muy sencilla, pues porque están los acordes, está la melodía. Normalmente uno lo que busca en internet está, los play-alongs están, hay aplicaciones para eso, el iReal, o sea, es una cosa que es un compendio de mucha música que uno puede leer en todas las clases y está transcrito. Entonces trabajo con eso y, por ejemplo, cuando ya empiezo a hacer todo ese trabajo armónico, lo que empiezo a hacer es lectura a primera vista melódica en clave de sol, lectura a primera vista en clave de fa, armonía a primera vista en todos los estilos que aparezcan ahí, rhythm and change, swing, lo que sea, chuleo eso, después me pongo a estudiar slap hasta que me sepa cacho y me duelan los dedos y ahí paro y ahí sí me pongo a hacer música comercial. Y ahí sí me pongo a mirar a ver cómo acompaño vallenato, la tarea que tenga que hacer de mis trabajos y mis cosas. ¿Y por qué lo hago así? Y es lo que he tratado de enseñarle a mis estudiantes en la Facultad de Música de la SAB. Yo no empiezo a enseñar por medio de escalas ni de modos, empiezo a enseñar es por medio de la armonía. Cuando tú sabes aprender los pasos armónicos bien y entiendes la interválica, de, por ejemplo, bueno, ¿estamos de afán? Maestro, nos quedan unos 20 minutos. Nos gustaría mucho que hicieras dos actividades ahora, interactuar con el grupo y hablarnos de tu disco. Ok, perfecto. Será buenísimo. Voy a explicar una cosa que es muy clave que quiero que tengan en cuenta. Precisamente para el trabajo. Y aquí es donde se resume, me parece, que toda la película armónica, tanto para guitarristas, bajistas, pianistas. El tema también está en saber dónde está la interválica. Por eso les decía, si uno toca, por ejemplo, un acompañamiento como Don Alito, todo lo tengo a la mano, es un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa? Que si yo no hago una presdigitación adecuada, se me va a complicar el asunto. Y yo todos esos 10 acordes que acabo de tocar en ese fragmento, tocado a 220, no lo voy a lograr si yo no tengo la mano armada, ¿sí? Si yo empiezo a hacer esto, por más de que huele no me va a sonar, me voy a quedar, me voy a enredar. Entonces el tema de la mano armada con respecto a la interválica sí tiene que ver
ver. Si usted va a tocar un vallenato, ¿qué es lo que hacen los bajistas de vallenato? Tocar como una guitarra al bajo, ¿sí? Entonces siempre tienen su intervalo 10, siempre tienen su octava, siempre tienen su tercero, y su baje que baja con novena, digamos, hagamos 1, 2, 3, lo que sea. Entonces, eso permite que, y en eso fallamos mucho los bajistas, que cuando no hay una predigitación mecánica, todo se empieza a enredar. Entonces, es importante que tanto los intervalos los conozcan, mayores, menores, 13, lo que sea, teniendo en cuenta toda la interválica, porque a la hora de acompañar eso tiene que sonar y tiene que ser fundamentado debajo de lo que está pasando melódicamente. Ahí es donde uno encuentra trabajo realmente, porque en el acompañamiento es donde se encuentra el trabajo. Las partes melódicas las hacen los cantantes, estamos hablando de música comercial y de música radial, ¿no? Y en ese sentido los cantantes hacen esa función, van allá, generan el contenido, están delante del público, uno los está acompañando, pero si uno no tiene esta información para acompañarlos, muy probablemente va a sonar bastante regular. Y ahí es cuando uno ve bandas que suenan como zapato de payaso, como... y uno dice, bueno, aquí pasa algo que no está bien. Bueno, les quería hablar de mi disco se llama Juego de Niños. Yo quería hacerles como una parte, esto fue como una muestra pequeñita. Esto es un disco, como ustedes saben y lo mencionaba el maestro Oscar, yo me dedico también a hacer producción musical. Produzco para cualquier artista, produzco música comercial, pero en este momento estoy enfocado en hacer mi música, precisamente por lo que les contaba. Yo creo que es momento de expresar lo que, en mi opinión, en mi proceso quiero mostrar. Este disco lo hice con músicos colombianos, con el maestro Quique Cuau, con Jean Paul Garcés, lo hice con Camilo Vázquez, lo hice con Raúl Paulino Noriega, lo hice con grandes músicos que me pudieron colaborar en este proceso, con el maestro Carlos Taboada también. Este disco es un disco muy corto, mi ejercicio es muy corto, es un ejercicio de 28 minutos, donde lo que van a encontrar son tres temas como solista, son temas que se hicieron con el reto de tocarlos en una sola toma. Las tomas que son como solista están tocadas en una sola toma, que solamente está el bajo, y todo está hecho en 4 cuerdas. El reto era ese. Para mí, haber encontrado en la vida el disco A Show of Hands de Víctor Guten a mí me cambió la vida hace mucho tiempo. Y en ese momento, cuando llegó ese disco, me acuerdo que tenía un equipo agua y me la pasaba de él y devuelva imaginándome qué era lo que hacía el tipo. Y terminé sacando como 5 horas del tipo y me presenté en la universidad en ese tiempo y terminé en docencia por esas cosas. Y descubrí que el 4 cuerdas es el instrumento de los bajos, es el que es de verdad. Porque ahí se encuentra la parte percutiva, armónica y melódica y es mucho más cómoda de tocar. Pues uno, ya por la profesión que uno tiene, pues uno debe manejar el 6, el 5, el 4 sin extrañarlo. Eso es, por ejemplo, cuando salgo a tocar con Fonseca yo ya ando con 3 bajos. Entonces tengo un bajo para la sección de vallenato, tengo un bajo para la sección de pop y tengo un bajo para la sección de música electrónica y reggaetones y todo eso. Que cada uno tiene su tono. Entonces uno tiene que tener eso al día y el uno es un 4, el otro es un 5, el otro es un 6, entonces eso también hace que uno se vuelva como versátil en ese sentido. Entonces, al hablar del show, de la Show of Hands, pues lo que yo quería era hacer un ejercicio de hacer, digamos, como composiciones puestas para el bajo eléctrico, pero solistas. Vamos a ver un pedacito del tema que abre el disco. Y lo que hace es tratar de hacer un ejercicio similar a lo que hacía o lo que hace Víctor Guten, mezclando la armonía, la melodía y el ritmo al tiempo, teniendo en cuenta las técnicas que uno estudia del instrumento. Por ejemplo, esto es un groove del tema de Juego de Niños. Ahí que está puesto, hay un acorde de la mayor, la tonalidad pues con un grado interválico, está el armónico que rodea toda la parte armónica de la melodía, está el groove, ¿listo? Melodía.
hacer el resto de las cosas. El día de ayer que estuvimos en el taller con Néstor, las personas estuvieron pues, en el taller. Cuando se terminó el taller y Néstor salió del salón, empezaron a preguntarle un montón de cosas. Entonces, por favor, será buenísimo si alguien tiene alguna pregunta que hacerle, ellos van a tocar y al final hacemos otras preguntas para que aprovechemos el hecho de que Dan esté con nosotros hoy, que es importante compartir. Y ya está terminándose este taller, entonces traten de mirar y preguntarse como algo que quieran decirle a él. Bueno, gracias. ¿Qué pasó con Cali? Están preguntando por aquí. Cali ya es trío, ¿no? Pues yo realmente no volví a tocar con ellos porque Esteban y Carlos, pues ellos tienen sus composiciones y ellos han sido una banda que han cambiado de músicos. Ellos también son una banda legendaria colombiana y siempre han tenido varios músicos. Participé en uno de los discos de ellos, grabé 5 canciones. Creo que el proyecto está quieto. Y entre otras cosas, pues realmente ahorita ese tipo de proyectos los tengo dedicados a lo que yo produzco. Por ejemplo, este es el otro trío que tengo que se llama Quantum. Aquí está Camilo Vázquez, Carlos Hernández y yo. Está vivo este proyecto, acabamos de grabar un segundo disco, lo estamos mezclando ya. Todo esto son grabaciones en bloque, ¿no? Pues el ejercicio del jazz básicamente es eso. Yo creo que lo que llama la atención mucho de estudiar jazz y de tocar jazz es eso, es un reto, es una herramienta, abre mucho la cabeza armónicamente y melódicamente sin que uno se tenga que casar con un género. Yo también los invito a que sean
versátiles, que aparte de que tengan un género que les guste mucho, escuchen música y que puedan salir a tocar otros géneros, porque pues ahí indudablemente es donde van a encontrar trabajo, nada que hacer. ¿Listo, machos? ¿Qué hacemos? ¿Qué quieren hacer? Pila, pila, lloro yo. Apila el arroyo, rollo. Pila, pila, lloro yo. Apila el arroyo, rollo. Pila, pila, lloro yo. Apila el arroyo, rollo.
chisme, alguna cosa que quieran. Yo quería preguntarle acerca así como algún consejo para un home studio, como usted graba, Ok. como para grabar como músico de sesión también. Bueno, bien. Mira, yo trabajo en los dos sistemas. Trabajo en Pro Tools y trabajo en PC. ¿Por qué les aconsejo que trabajen en los dos sistemas? Porque Mac se pone imposible en algunas cosas con el tema de las actualizaciones. A menos de que tengan mucho dinero y todo lo tengan puesto con Mac. Desde el iPhone, el iPad, el no sé qué, y todo les funciona así. Por ejemplo, si ustedes compran ahorita una tarjeta de audio, una interfase actual en este momento y compran un Mac, pues no van a tener problema, van a trabajar 10 años tranquilos, desde que no la actualicen no van a tener problema. Sin embargo, ese es el problema. Sin embargo, cuando ustedes tienen volumen de trabajo para transferencia de archivos y todo eso, les aconsejo que tengan también los dos sistemas. Yo trabajo con una Embo viejita, sencilla, de 2 canales. Tengo en mi casa percusiones, batería, tengo todos los juguetes para hacer lo que salga de la cabeza. Tengo microfonería muy común, trabajo en Pro Tools, en 10 HD y en cada uno de los sistemas distintos. Para grabar bajos más. Para grabar bajos más específicamente me ha pasado varias cosas y debo ser honesto con eso. Cuando yo voy a grabar en salas y cuando hago este tipo de cosas, por ejemplo el disco de Quantum está hecho así, yo llevé una marca de amplificación que me gusta mucho que se llama David Aiden, no es muy conocida. Normalmente en los venues yo pido, en el backline siempre pido Ampeg y es lo que uso, que es lo más genérico, lo más común. Siempre pido cabina y cabezote, no pido combo. No sé si se dieron cuenta, el sonido del combo es bastante raro, no define muchas cosas porque estos amplificadores vienen pues pegados a un parlante y viene con un transistor ahí ya, pero lo otro viene con un head de tubos que calienta la señal, que tiene independencia, entonces claro, el sonido es totalmente distinto. Entonces, cuando voy a hacer grabaciones en bloque, y en especial cuando utilizo eso, siempre utilizo micrófono, una línea, para tener 2 opciones. Una que salga la señal limpia y la otra señal que capture lo que va del parlante, de la campana del parlante, hasta lo que tenga el lugar donde lo encierre. Pero básicamente me he dado cuenta, y ahí sí quiero ser sincero, me he dado cuenta que con un buen preamplificador en casa uno logra muchas cosas. ¿Sí? ¿Cómo qué marca Yo creo que un buen preamplificador desde que, o sea, tú puedes usar una ARTES de 150.000 pesos si lo sabes usar. Y puedes tener un Apogee que no sepas usar, o un API que no sepas usar, porque pasa muy frecuentemente en los estudios. Uno va a estudios que parecen mansiones, pero hay ingenieros que no saben prender una sola perilla, o que va a setear una batería y se demora 4 horas setear una batería y no tiene sentido. Entonces, por ejemplo, para sistemas de grabación en casa, específicamente yo recomiendo grabar instrumentaciones de diapasón por medio de un preamplificador, mandando la señal lo más flat posible desde la ecualización del instrumento. Recomiendo preamplificadores como Aguilar, recomiendo amplificadores Harky. Tengo un amplificador Harky que es muy bueno, que son económicos y tienen su foot switch. Yo no uso pedales, como se habrán podido dar cuenta, no soy muy amigo de los pedales ni de los efectos. Me gusta creerle más a la mano, al sonido de la mano y a tratar de ponerme a pelicular con eso. Intenté trabajar con el tema de los pedales, pero realmente no salí muy negado. Me gusta concentrarme en otra cosa de la música, entonces veo yo que el tema, admiro mucho a los guitarristas porque tienen esa función que estar ahí todo el tiempo trabajando en ello, pero pues función también es otra. Importante, por ejemplo, dentro de los sistemas de grabación, he visto, por ejemplo, que Pro Tools responde muy distinto a Logic. En el término de producción, siento que las frecuencias, por ejemplo, medias y altas del Logic tienen un rango mucho más alto que con respecto al Pro Tools, sin decir que una cosa es mejor que la otra. Siento que las interfaces en general, la mejor interfase que existe es la que uno sepa manejar, porque definitivamente el tesoro de eso y de tener un home studio está en la idea. ¿Sí? Por eso les hablaba ahorita del tema de la idea. Las ideas no, a veces nos pasa que uno construye una idea y la desecha y la bota y la guarda y no la vuelve a sacar porque sencillamente dice no es valiosa, no le creo, no le pongo fe.
pero a veces uno por no ponerle fe a las cosas es que no termina haciendo las cosas. Entonces cuando ustedes empiezan a hacer una propuesta, tienen su home studio y se pueden grabar, háganlo sin miedo. Ahora se pueden publicar, también es bacano presentarse ante la crítica, ¿sí? Todos le tenemos miedo a eso, ¿no? A que nos critiquen, a que nos digan usted toca mal, usted metió mal el dedo, usted no sé qué. Pero si uno tampoco hace ese ejercicio, también el miedo va a existir todo el tiempo, y esa parte emocional de la tocada, yo no sé si a ustedes les pasa cuando van a hacer un examen de instrumento y todo lo que estudié se me olvidó. Entonces eso, el miedo nos mantiene vivos, pero también es un poder que hay que saber utilizar. Entonces si uno no sabe controlar su ansiedad, su forma de expresar las cosas, en la tocada también se siente, es una expresión, y eso queda en la grabación. Importantísimo trabajar en las grabaciones antes de ponérselo a grabar y todo ese rollo, ser consciente de que uno tiene que trabajar con un metrónomo. Eso es importantísimo. Normalmente nosotros pasamos por desapercibidos, entonces uno pierde la interfaz y tal, el computador y ¡pam! Y arranca a tocar, y cuando uno ya le da play a uno dice, uy, ¿qué pasó? Y uno cree que la está haciendo bien, y cuando ya uno se empieza a enfrentar con un metrónomo, con una plantilla, y entonces que aquí está el grid y no sé qué, y uno se empieza a dar cuenta que uno no tiene que ser un robot, obviamente, pero que hay un tema de preparación para poder grabar. Normalmente, fíjense que los músicos de sesión, pues casi siempre son músicos en vivo, pero hay mucha gente que se dedica a hacer música de sesión, se dedican a hacer músicos de sesión, y eso tiene unos parámetros. Lo que sí sé es que para tener uno de esas posibilidades, ahí sí ya uno tiene que tener juguetitos, tiene que uno tener instrumentos que no produzcan ruido, microfonería que tenga una aleación un poco mejor, que no sean aleaciones económicas y tal. Bueno, en general, dime, perdón. Una preguntita, señor. Cuando su merced escucha un tema, ¿qué le escucha el tema? O sea, para que todos los músicos lo dicen, no, es que escuchamos, hay que escuchar música. ¿Quién escucha? La melodía. No, pues en general, o sea, te podía hablar que escucho todo, pero para mí la melodía es el nombre del tema. La armonía es su situación y su contexto. Si yo reconozco al personaje, es como si tú y yo nos conociéramos en este momento, lo primero que tendría que hacer, ¿cuál es tu nombre? Octavio, mucho gusto, Daniel Cobos. Esa es nuestra melodía. Y nuestra armonía es, ¿tú a qué te dedicas? ¿Y qué cantas? Ok, eso ya nos lleva a una conversación y podemos armar lo que queramos en esa conversación, pero ya sé cuál es tu nombre, sé cuál es la referencia de nuestra conversación y a qué te dedicas. Por eso yo creo que el tema de la melodía, cuando uno escucha una melodía en un tema y aprende de su contexto, está escuchando música. Un músico debe tener, ¿cómo hace un director de orquesta sinfónica? El tipo tiene que escuchar el violín que está desafinado allá atrás, el tímpano que no tocó, no sé qué, porque nosotros los músicos, nuestra inteligencia musical está determinada para mantener varios planos andando al tiempo. No sé si les ha pasado que cuando ustedes van a entrar a una clase, les ponen un metrónomo y no pueden encontrar metrónomo, se van. Eso es empezar a trabajar solamente con 2 planos. Cuando usted trabaja con un maestro, ya trabaja con 3 planos. Cuando trabaja en ensamble, trabaja con 5 planos sonoros. Cuando trabaja en big band, trabaja con 20. Cuando trabaja con orquestas, trabaja con 50. Entonces, el tema de la experiencia musical también tiene que ver en eso. Uno debe tener las melodías de los temas andando y el contexto andando y escuchar todo. Y todo se puede escuchar. Es de entrenamiento. Y hay que entrenarlo y escuchar. Chicos, ya vamos a acabar, pero quiero contarles que tenemos los discos, si alguien quiere, de Quantum y el de Dani como solista, por si les interesa. ¿Nos podemos tomar una foto? Estamos muy contentos. Yo quiero que le demos un fuerte aplauso al maestro Daniel. Gracias por venir. Porque sería buenísimo apoyar su trabajo. Entonces, Andrea, que es la esposa, tiene los discos del maestro. Entonces, por favor,